Vamos a ver la resolución del ejercicio 1 del trabajo práctico número 7 de transformada inversa de Laplace. El ejercicio número 1 nos pide hallar la transformada inversa de Laplace aplicando las propiedades de linealidad y desplazamiento. Vamos a resolver el punto 1A. Como siempre, yo les he puesto en la guía de trabajos prácticos primero los enunciados y después los ejemplos de cálculo, que son los ejercicios resueltos para que ustedes tomen como referencia de estudio. Antes de pasar en concreto a la resolución del ejercicio, vamos a leer esto que he puesto acá como una pequeña introducción. Dice, para calcular la transformada inversa o antitransformada de Laplace de una función f de s, no es común usar la fórmula de definición de la misma. Hay una fórmula que define la transformada inversa de Laplace, así como vimos, por ejemplo, en transformada de Fourier, que teníamos una expresión que es para transformar una función del tiempo a la frecuencia y una fórmula para antitransformar una función de la frecuencia al tiempo. En este caso, para transformada de Laplace no es común usar esa fórmula de definición, sino que se trabaja directamente con expresiones conocidas de transformada de Laplace y se usan tablas de transformadas. Como dice acá, es usual de todos modos que las expresiones no puedan ser directamente antitransformadas, sino que se tiene que trabajar algebraicamente para llevar la f de s a una forma que pueda ser directamente antitransformada. Vemos a continuación algunos ejemplos. Bueno, no es usual, tal cual como he puesto ahí, de que uno directamente pueda ir a una tabla de transformadas y antitransformar una expresión, sino que se tienen expresiones para f de s que son un tanto complejas y el desafío es que esa expresión de la f de s sea reescrita de forma tal que pueda aplicarse la tabla de transformadas o las transformadas de una tabla para antitransformar la expresión. Vamos a ir viendo bien los detalles de eso a medida que avancemos con los ejercicios. Entonces, acá tenemos el ejercicio 1A. La función que se desea antitransformar es esta que tenemos acá. F de s es igual a 5s más 4 dividido s al cubo menos 2s menos 18 sobre s cuadrado más 9. Fíjense que, como les decía, por lo que hemos estado estudiando no podemos identificar que alguno de estos dos términos sea una expresión que directamente se pueda antitransformar de una tabla. Pensando en transformadas que hemos visto del escalón, de funciones trigonométricas, de la función rampa o t, y potencias de t al cuadrado, t al cubo, etc. Pero sí podemos identificar que los denominadores sí corresponden con transformadas que se han visto. Específicamente, si se recuerdan, la transformada de t al cuadrado, del seno y del coseno, los denominadores se corresponden con esas transformadas. Pueden, si quieren, ir a repasar y van a ver que es así. Por ejemplo, s al cubo tiene que ver con una transformada de t cuadrado, como les he puesto ahí, s al cubo. Y s cuadrado más 9 es s cuadrado más 3 al cuadrado, que si recuerdan los denominadores de las transformadas de seno y coseno era s cuadrado más omega cuadrado, si teníamos seno de omega o coseno de omega t. Entonces, en los denominadores sí podemos identificar que hay expresiones conocidas. Lo que se hace en primer lugar para este tipo de antitransformación que vamos a hacer es separar según los numeradores, porque como se ve acá tenemos dos numeradores que son sumas, entonces se pueden separar y podemos obtener de este primer término estos nuevos dos términos que tenemos acá, 5 sobre s más s al, 5 sobre s sobre s al cubo más 4 sobre s al cubo. Y de este otro término, teniendo cuidado con el signo menos que está acá adelante que me cambia los signos de estos términos, me queda menos 2
s sobre s cuadrado más 9 más 18 sobre s cuadrado más 9, ¿sí? Entonces tengo estos dos términos que se corresponden con ese primero al separar según el numerador. Bueno, luego se reacomoda la expresión, se pone 5 por 1 sobre s cuadrado, ya que acá este cubo quedaría un cuadrado al simplificar con esta s de acá. 4 por 1 sobre s al cubo, menos 2 por s sobre s cuadrado, más 3 al cuadrado, más 18 por 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Acá les he puesto que los dos primeros términos corresponden con la transformada de potencias de t. Fíjense, acá escribí la expresión para que lo tuviesen más cómodo. Y 1 sobre s a la n tiene como antitransformada t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Fíjense acá que tengo 1 sobre s cuadrado, que se corresponde con esta expresión, y 1 sobre s al cubo, que se corresponde con esta expresión. Como la transformada de Laplace es una operación lineal, las constantes que están multiplicando pueden dejarse afuera de la expresión y después multiplican a la antitransformada. Bien, y para los otros dos términos, yo acá les he puesto, como vimos en el trabajo práctico número 6, o recurriendo a tabla de transformadas. El tercer término corresponde al coseno de omega t y el cuarto término a la transformada del seno de omega t. Fíjense que tenemos coseno de omega t y seno de omega t en estos dos términos, en este y en este. La particularidad es que para el seno de omega tenía que aparecer también omega en el numerador. O sea, acá en el numerador tenía que tener también omega. Y acá omega es igual a 3 y no tengo un 3. Entonces lo que se hace es multiplicar y dividir, que está hecho acá. Multiplicar y dividir por el escalar, por el número que uno quiere que aparezca. Cosa de poner este 3 acá. Y después habría que operar este 18 con este 3. 18 dividido 3 me va a quedar un 6 multiplicando, que es lo que se hace acá abajo. Entonces quedan las expresiones finalmente escritas para poder antitransformar usando transformadas conocidas. El resultado está escrito acá abajo. Cada uno puede comprobar que cada término se corresponde con la antitransformada de los términos que tenemos finalmente escritos para la FDS. Bien, les dejo los detalles de cálculo a ustedes, pero con esa orientación y con lo que está escrito en el texto me parece que es suficiente. Acá les he puesto una aclaración de que se pone en las expresiones finales la función escalón multiplicando para definir o representar que esta, que es una función del tiempo, empieza en t igual 0. Digamos que para tiempos negativos no tenemos función. Entonces siempre se multiplica por el escalón para representar eso. La función empieza a partir de t igual 0. ¿Y por qué el escalón? Porque si se acuerdan de lo que hemos visto, el escalón vale 0 para valores de t menores que 0 y vale 1 para valores de t mayores que 0. Entonces, para t mayor que 0, esto vale 1, o sea que sería un 1 multiplicando a todo esto, que no me afecta absolutamente para nada toda la expresión. Pero sí, cuando esto vale 0, que es para valores de t menores que 0, el resultado es 0, ¿sí? Por eso se agrega el escalón. Bien, vamos a ver ahora como ejemplo el punto 1C. Punto 1C, porque en el punto 1A aplicamos básicamente propiedad de linealidad y de transformadas conocidas, o sea, usamos transformadas conocidas para encontrar el resultado. Ahora vamos a ver en el punto 1C un ejemplo de las propiedades de desplazamiento. La expresión que se desea antitransformar es esta que tenemos acá. F de S es igual a E a la menos 5S sobre S menos 2 a la cuarta. Si se observa la expresión con atención y recordando las propiedades de desplazamiento, se puede identificar que la función exponencial E a la 5S corresponde a un desplazamiento en el tiempo. ¿Sí? Acá tenemos que ir observando esta expresión e ir identificando qué es lo que aparece. Y acá tengo una función exponencial, que sabíamos que la función exponencial se corresponde a un desplazamiento en el dominio antitransformado, en este caso.
Y en la variable s, acá en el denominador, en la variable s aparece un desplazamiento. Fíjense que una expresión que parecía compleja de antitransformar, si uno piensa en las propiedades que hemos estado viendo, la función exponencial corresponde a un desplazamiento en el tiempo. Y este desplazamiento en la variable s corresponde a una función exponencial en el dominio del tiempo. O sea que esta expresión, que parece compleja, en realidad aplicando las propiedades de desplazamiento se va a simplificar enormemente para antitransformar. ¿Por qué? Porque en definitiva, si hacemos caso omiso de la función exponencial y del desplazamiento, esto lo podemos escribir directamente como 1 sobre s a la cuarta. ¿Sí? Que es lo que les he puesto acá. Es 1 sobre s a la cuarta lo que tengo, si no tomo en cuenta el desplazamiento y no tomo en cuenta esta función exponencial. Entonces lo único que hay que transformar es 1 sobre s a la cuarta, que es lo que yo les he escrito acá. Y después de antitransformar, acá les he puesto paso a paso cómo se van agregando las demás operaciones de desplazamiento usando las propiedades. Acá dice, se aplica ahora el desplazamiento en la variable s, que corresponde a la exponencial en la variable t. Fíjense, teníamos 1 sobre s a la cuarta. Y acá abajo voy a aplicar el desplazamiento a la s. Y fíjense, me queda 1 sobre s menos 2 a la cuarta, que va a tener por antitransformada a t al cubo sobre 3 factorial por esta función exponencial e a la 2t que aparece debido al desplazamiento. Y siguiendo, finalmente se considera la función exponencial en la variable s que corresponde al desplazamiento en el tiempo. Es decir, ahora que acá no teníamos la función exponencial, se agrega la función exponencial y esta función exponencial corresponde al desplazamiento en la variable tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá aparece el desplazamiento. Era e a la menos 5s, aparece t menos 5 al cubo sobre 3 factorial por e a la 2 por t menos 5. Tengan presente que el desplazamiento se tiene que agregar a todas las t que aparezcan en la expresión para que sea uniforme. Entonces, de esa forma ya nos queda la antitransformada de esta función que es la que teníamos al comienzo, e a la menos 5s sobre s menos 2 a la cuarta. Y la antitransformada es esto que tenemos acá. T menos 5 al cubo sobre 3 factorial por e a la 2 por t menos 5. De esta forma el resultado es lo que he escrito acá. Hay que observar que acá está el escalón multiplicando, que les mencionaba también en el ejercicio anterior, y este escalón tiene que tener también el desplazamiento en el tiempo, porque si no, la función estaría empezando en t igual 0, pero es una función desplazada. Entonces el escalón también tiene que estar desplazado para que la función empiece en este caso empezaría en t igual 5.